Muy buenas tardes. Soy el ingeniero Doria Mosquera y el día de hoy vamos a explicar mediante este video el uso e interpretación de la guía de respuesta a emergencias. Vamos a hablar básicamente de la actualización de la guía de respuesta a emergencias. Este es un libro técnico utilizado básicamente para los primeros respondedores ante emergencias en el transporte, emergencias con mercancías peligrosas. Vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca del desarrollo de la Guía de Respuesta a Emergencia 2020, que es la última versión, ¿no? Cabe destacar que estas guías de respuesta a emergencia se actualizan cada 4 años. La Guía de Respuesta a Emergencias 2020 fue desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Transporte de Canadá, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México y el Centro de Información Química para Emergencias, SIQUIME, de Argentina. El propósito de la GRE 2020 es el siguiente. Esta guía fue elaborada principalmente para ser utilizada por las entidades que brindan ayuda ante emergencias químicas, quienes pueden ser los primeros en llegar al lugar de un incidente con materiales peligrosos, como ya habíamos explicado al principio. Es principalmente una guía para identificar los peligros específicos o genéricos de los materiales involucrados en un incidente en el transporte y para tomar medidas de protección a sí mismo y al público en general durante la fase inicial de un incidente en el transporte. Una breve reseña histórica de la Guía de Respuesta a Emergencia. La Guía de Respuesta a Emergencia surge de la combinación de las guías que se publicaban en forma independiente tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Para conocer su evolución, presentamos el detalle de las publicaciones hechas en cada país hasta la publicación y creación conjunta de la guía. Comencemos con Canadá. La Guía de Respuesta a Emergencia se publicó por primera vez en 1979. En sus páginas existían recomendaciones acerca de distancias de evacuación para explosivos y 81 procedimientos de emergencias o guías. Los listados por orden alfabético y numérico estaban asociados con los códigos de HASHEN, que significa pues peligros químicos. La segunda edición se publicó en el año de 1982 y estaba compuesta de 71 guías y complementada con una sección de 4 páginas de distancias de aislamiento y evacuación para gases tóxicos. La tercera edición fue publicada en el año de 1986 y contaba con un total de 38 guías, un glosario, una página con el alfabeto fonético y una tabla de compatibilidad para ropa de protección personal para grupos químicos. La cuarta edición se publicó en 1992 con 52 guías. Se agregó un glosario y la tabla de identificación para carros de ferrocarril y remolques. Las guías pasaron a tener un formato de 2 páginas y un formato muy cercano al de la versión actual. En Estados Unidos, la primera edición de la ERC se tituló Guía de Respuesta de Emergencia 1980 y fue publicada en julio de 1980. Esta edición contenía 2 listas de materiales peligrosos, una lista por orden numérico y otra lista en orden alfabético. Los explosivos no fueron incluidos en los listados. Las listas fueron desarrolladas a partir de la lista de mercancías peligrosas que comúnmente se transportaban dentro del país.
Contaba con 56 guías, cada una identificada por 2 dígitos. Otras características de la guía eran su cubierta de color naranja, una página de introducción con instrucciones de cómo utilizar la guía y ejemplos de documentos, embarques, carteles y números de identificación. Es más o menos como es la guía actualmente, ¿no? La guía actualmente tiene unas páginas blancas de introducción donde le enseñan a manejar la guía, a interpretar la guía, los colores de las páginas, ¿ya? Los carteles, los números de guías, los materiales que tanto en las páginas amarillas como en las páginas azules se encuentran sombreadas. ¿Qué significa eso de que están sombreadas? Hay que remitirse a las páginas verdes que contienen pues tablas de aislamiento y de protección, dependiendo pues si son derrames pequeños o derrames grandes, si es de día o si es de noche, en fin. Toda esa introducción de cómo interpretar la guía, que ya la tenían pues en esta edición de los Estados Unidos, se encuentra en la actualidad en la guía de respuesta a emergencia 2020. ¿Qué más dice? Se publicaron nuevas versiones en el año de 1984, 1987, 1990 y 1993, en las que las dimensiones de la guía se redujeron, las secciones fueron codificadas por colores y se desarrolló la tabla de aislamiento inicial y distancias de acción protectora para los pequeños y grandes derrames ocurridos en el día y en la noche. En 1994, a partir de una iniciativa del Tratado de Libre Comercio NAFTA, las agencias de transporte de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México elaboraron en forma conjunta la 1996 Guía Norteamericana de Respuesta a Emergencias, la GRENA 96, que fue publicada en 3 idiomas, en inglés, en francés y en español. En el año de 1998, SICIME, que es la asociación argentina, se incorpora al Grupo de Desarrollo de la GRE, en reconocimiento a que la GRE tiene un amplio uso a nivel internacional. La edición 2000 de la guía se publicó con el nombre de la Guía de Respuesta de Emergencia 2000, eliminando la palabra norteamericana para facilitar su distribución en el resto del mundo. Actualmente, la GRE se ha traducido a más de 20 idiomas y se publica en numerosos países alrededor del mundo. Como habíamos dicho al inicio, esta guía de respuesta a emergencia está diseñada básicamente para aquellos respondedores ante emergencias en el transporte de sustancias químicas, ante los primeros respondedores ante ese tipo de emergencias. Estos pueden ser, pues, las autoridades de socorro, las autoridades públicas. Esto puede ser, pues, los bomberos, puede ser la Cruz Roja, puede ser la policía, puede ser la Comisión de Tránsito del Ecuador, puede ser el ejército, aquellas instituciones públicas o privadas que lleguen primero a la escena con el fin de tomar acciones y medidas de seguridad y protección. Es un libro diseñado básicamente para ese tipo de instituciones. Sin embargo, la información contenida en esta guía también se puede usar para el personal logístico y el personal de emergencia de cualquier empresa privada, ¿ya? Por alguna emergencia que se podría dar en el transporte o por alguna emergencia incluso que se podría dar bajo ciertas circunstancias de almacenamiento, como cuando se almacenan pues materiales en contenedores de grandes volúmenes, en cisternas, en tanques, en isotanques, etcétera. ¿Ya? Emergencias que podrían darse incluso al interior de la empresa sin estar involucrado necesariamente en un transporte,
Estas medidas de seguridad, tanto para la instalación como para la protección civil de los empleados en este caso, ¿ya? La protección de las brigadas contra incendio. Toda esta información sirve para la protección y la seguridad de las brigadas contra incendio y de la comunidad dentro de la empresa, es decir, el resto de los trabajadores y también pues de las empresas vecinas. Básicamente, repito, esta guía ha sido diseñada para emergencias con incidentes de sustancias químicas peligrosas en el transporte y elaborado para el uso de las unidades de socorro. Sin embargo, también se puede utilizar al interior de una empresa, para las brigadas de emergencias de la empresa, para la parte de almacenamiento, para la parte logística y más aún si es que almacenan, repito, sustancias químicas peligrosas en contenedores con volúmenes grandes. ¿Cuáles son los principales cambios que ha sufrido la GRE? La última versión es esta del 2020, la nueva versión saldrá en el 2024. Esta GRE se actualiza cada 4 años. La versión anterior a la GRE 2020 fue la 2016. Entonces vamos a ver los principales cambios que se dieron de la versión del 2016 a la versión del 2020. Para empezar, pues existe una nueva portada, ¿no? Con respecto a la del 2016. Páginas amarillas y azules. Listado de materiales actualizados en base a la revisión 21 de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Los nombres de los materiales se indican según la nomenclatura vigente. Las armas químicas se indican al comienzo de las páginas amarillas. Ustedes van a ver, vamos a ver más adelante, o cuando ustedes estén viendo este video, si tienen el libro de la GRE 2020 en físico a la mano, pueden ir pues siguiendo y comprobando todo esto que estamos hablando aquí en este video. Si no tienen el libro, bueno, pues la GRE 2020 se encuentra en PDF en el internet. Uno lo busca en Google y lo puede descargar, todo el libro. Pero es mucho más difícil buscar la información en un PDF antes que buscar la información teniendo el libro a la mano. Es mucho más fácil con el libro a la mano. Entonces, en las páginas amarillas se caracterizan pues por estar enlistados todas las sustancias químicas peligrosas en orden numérico, ¿ya? En base al número de identificación del producto. El número de identificación del producto es el número que las Naciones Unidas le ha otorgado al producto, que es un número de 4 dígitos. Entonces, las páginas amarillas se utilizan justamente para eso, para poder identificar el producto en base al número de identificación del producto, en base al número de las Naciones Unidas. Si usted tiene el libro a la mano y si está en las páginas amarillas, verá que en las páginas amarillas aparece una serie de sustancias químicas o de productos químicos que no tienen un número de identificación del producto. Tienen un número de guía y tienen evidentemente el nombre del material. Pues aparecen una serie de materiales sin número de identificación del producto. Esos que no tienen número de identificación del producto, que se encuentran al inicio, son aquellas sustancias que se las usa para elaborar armas químicas. Son aquellas sustancias consideradas materiales para armas químicas. ¿Qué más dice? A 13 materiales se les agregó la letra P, indicando el peligro de polimerización de la sustancia, ¿no? A 13 materiales de todo este listado
se les agregó la letra P. La letra P significa que es un material que tiene el peligro de polimerización, es decir, de que se vuelva mucho más peligroso, ¿ya? Con el pasar del tiempo, con el pasar de ciertas condiciones atmosféricas, climáticas, ¿ya? De temperatura o de mezcla con alguna otra sustancia. Las páginas naranjas, existe una nueva introducción sobre cómo usar las páginas naranjas, una revisión de las guías de emergencia. Hay, por ejemplo, en la GRE 2016, habían dentro del listado de los materiales, existen el listado de materiales y dependiendo de la clase y el tipo de material, estas son encasilladas en determinadas guías. Bueno, para esta versión de la GRE 2020 resulta que ciertos materiales que se encontraban en X números de guías, en la GRE 16, en la GRE 2020, pues ya no se encuentran en las mismas guías, sino que se encuentran en otras guías, de otra numeración. ¿Ya? Existen nuevas frases indicando los peligros de gases químicamente inestables, llamas invisibles, etc. Páginas verdes. Existe nueva información sobre la capacidad de los contenedores, ¿ya? De la tabla 3. Por ejemplo, en las guías anteriores había la tabla 1, que son las páginas verdes, que son las páginas de aislamiento y protección para derrames pequeños o derrames grandes, de día o de noche, ¿no? Entonces, en las GRE anteriores había la tabla 1, que es justamente para esas distancias de aislamiento y protección, y la tabla 2, que es para aquellas sustancias que al mezclarse con el agua, ¿ya? Reaccionan violentamente generando otra sustancia tóxica, otra sustancia que va a presentar un riesgo de inhalación tóxica. Entonces, en las versiones anteriores había la tabla 1 y la tabla 2. En esta nueva versión existe una tercera tabla en las páginas verdes. La tabla 1 con la misma definición, la tabla 2 con la misma definición y la tabla 3, ¿ya? Que son, al igual que la tabla 1, las distancias de aislamiento y protección, pero solamente para derrames grandes y no para todo el listado, sino solamente para 6 productos específicos que son productos que presentan riesgo de inhalación tóxica y que son los productos que más se comercializan y se transportan a nivel mundial. Son 6. Ya se los vamos a mencionar más adelante. La tabla 3 sirve, al igual que la tabla 1, para las instancias de aislamiento y protección. Con la diferencia de que en la tabla 3 solamente se consideran a 6 materiales peligrosos, los que más se comercializan y se transportan a nivel mundial, y solamente sirve para derrames grandes. Existen cambios en las páginas blancas, más que nada en cuanto a la nitidez, más que de la información, más que nada en cuanto a la nitidez, en cuanto al lenguaje, ¿ya? Está descrito de una forma mucho más comprensible para todas las personas, ¿no? Existen mejoras, por ejemplo, en los gráficos, las siluetas de los vehículos, ¿ya? Entre la GRE del 2016 y la del 2020. Existe también esto, existe una nueva etiqueta. Existe una nueva etiqueta para el caso de las baterías de litio, ¿ya? Que es esta de aquí, ¿ya?
una nueva sección de descontaminación. Existe información para la rotura inducida por calor, nueva información sobre artefactos explosivos improvisados y nuevas definiciones en el glosario. En las páginas blancas también se explica lo que es una bleve y rotura inducida por calor, bleve, que entre paréntesis en español significa explosión por expansión de vapor de líquidos en ebullición. En las páginas blancas se indica donde se presenta información importante relacionada con la seguridad en una bleve, incluyendo una tabla para considerar en una situación que involucra gases licuados de petróleo, ¿no? El GLP, o los gases licuados de petróleo, cuyo número de las Naciones Unidas es el 1075. El GLP incluye los siguientes gases inflamables: el butano, el propileno, el butileno, el isobutano, el isobutileno y el propano. Una bleve ocurre cuando un carro tanque dañado o expuesto al fuego no puede contener su presión interna y explota con la liberación repentina del producto. Es más probable que esta falla catastrófica ocurra con los carros tanques a presión dañados, incluso en ausencia de un incendio activo. Los principales peligros de una bleve de GLP son el fuego. Si la sustancia liberada se enciende, habrá inmediatamente una bola de fuego. La radiación térmica. A una distancia de aproximadamente 4 veces el radio de una bola de fuego, el calor irradiado por una bola de fuego es suficiente para quemar la piel expuesta en 2 segundos. Usar ropa protectora limita la dosis de radiación térmica. La explosión. Una onda expansiva causada por la liberación repentina de la sustancia presurizada. Para una bleve que ocurre al aire libre, la onda expansiva a una distancia de 4 veces el radio de una bola de fuego puede romper el vidrio de la ventana y puede causar daños menores a los edificios. Proyectiles. La falla del tanque puede arrojar fragmentos de metal a grandes distancias. Estos fragmentos pueden y han sido mortales, ¿no? Porque es como una granada explotando. Cuando explota un tanque, los fragmentos de metal del tanque salen esparcidos en todas direcciones. Esos fragmentos pues salen de diferentes tamaños y todos llevan partes filosas y cortantes. Y generalmente el alcance de esos fragmentos llega mucho más allá del alcance de la nube o de la onda expansiva de la explosión. Digamos que si la onda expansiva llega a 500 metros, esos proyectiles o esos fragmentos de metal, por lo general, sobrepasan los 500 metros, es decir, llegan a 800 o tal vez a 1000 metros de distancia. De ahí a las medidas de seguridad que se deben tomar siempre cada vez que se instala una cisterna donde va a haber GLP. Existen distancias de seguridad en base a la capacidad de la cisterna, en base a la capacidad de litros o kilos o toneladas del gas que tiene la cisterna. Existen distancias de seguridad hacia edificios, hacia carreteras, hacia otras edificaciones que debe haber, ¿ya? Un margen de seguridad en base a una distancia. Así también en esta GRE 2020 viene incluso una tabla, ¿no? Una tabla de precauciones que se deben tomar justamente para el caso de estas bleves, ¿ya? En donde pues aquí nos indican la capacidad de la cisterna o del tanque en litros, ¿ya? O en galones.
En base a esta capacidad ya nos dice más o menos el diámetro que va a tener esa cisterna en metros o en pies, la longitud, asimismo, en metros en pies, y la masa del gas, la masa del propano, que va a haber en base a esa capacidad y a esas dimensiones, en kilos o en libras. También nos viene una columna donde nos indica cuál es el tiempo mínimo de falla por contacto con fuego, en minutos. ¿Ya? Otra columna donde nos indica el tiempo aproximado de vaciado por fuego envolvente. Otra columna donde nos va a indicar la distancia, ¿ya?, del radio de la bola de fuego. ¿Cuánto va a ocupar ese radio? Nos va a dar la distancia en metros y en pies. La distancia de respuesta a emergencias, ¿ya?, en metros y en pies. Es decir, la distancia que los equipos de respondedores ante una emergencia deben mantener para poder enfrentar la emergencia, ¿ya? La distancia mínima de evacuación, las distancias recomendadas de evacuación y el caudal de enfriamiento de los tanques en litros o en galones por minutos. Es decir, el caudal, el chorro de agua que deberán aplicar los bomberos para mitigar ese breve o ese incendio. Esto, por ejemplo, es algo que no se encontraba en la GRE 2016. En las páginas amarillas tienen el listado de mercancías ordenado por su número de identificación, como ya lo habíamos mencionado. ¿Ya? En la GRE 2020 se incorpora la revisión 21 de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Esa recomendación 21 consiste pues en dar una nueva redacción a los materiales. Por ejemplo, aquí dice el material que se llama monóxido de sodio, ¿ya? El anterior nombre en la GRE 2016 se llamaba monóxido sódico. En la actual GRE 2020, en base a las recomendaciones de las Naciones Unidas, se ha eliminado el sódico y se ha puesto monóxido de sodio. Esos son los cambios, uno de los cambios que vamos a ver en esta GRE 2020, ¿no? La redacción, los nombres de los materiales. Las armas químicas se encuentran al comienzo de las páginas amarillas y no tienen asignado ningún número de identificación de productos, como lo vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta es la página número 31, por ejemplo, de la guía. Ustedes ven aquí, pues, que aparece NIP, la columna NIP, y no hay nada, ¿no? No hay ningún número, son solamente unas rayitas que indican, pues, que no hay ningún número. ¿Ya? Entonces, todas estas que no tienen un NIP son sustancias utilizadas para elaborar armas químicas. A 13 materiales se les agregó la letra P, es decir, el peligro de polimerización que presentan en una emergencia en el transporte, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos pues el cianuro de hidrógeno anhidro estabilizado, el cianuro de hidrógeno estabilizado en la GRE 2016, en la GRE 2020, tienen pues el mismo nombre, pero ahora a la guía que dice 117, sigue siendo la misma guía, 117, pero ahora le ha aumentado la letra P. La P significa pues que este es un producto que presenta el riesgo o el peligro de polimerización. A 13 materiales se les agregó esa letra P. No es que existen solamente 13 materiales
con la letra P. Ya existían en las otras GRE materiales con la letra P. Y ahora se ha aumentado 13 materiales más. $28 materiales tuvieron un cambio en el número de guías asignados, como yo ya había mencionado anteriormente. Entonces, en la GRE 2016, por ejemplo, el material que se llama nitrato de amilo se encontraba pues en la guía 140. En esta GRE 2020, el mismo material ahora se encuentra asignado en la guía 128. La sección azul. En esta sección, los materiales aparecen pues en una lista por orden alfabético según sus nombres del material. Al nombre del material le sigue pues siempre el número de guía de 3 dígitos de la sección naranja, que se debe consultar al igual que el número de identificación del producto en la sección amarilla, ¿no? Hay que notar que ciertos materiales que aparecen sombreados en verde deben ser tratados de manera diferente. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de las páginas azules. Entonces, en las páginas azules, la primera columna es el nombre del material. La segunda es el número de la guía y la tercera es el número de identificación del producto o el número de las Naciones Unidas. Mientras que en las páginas amarillas era al revés. La primera columna era el número de identificación del producto, la segunda columna es igual que en esta, es el número de la guía, y la tercera columna era el nombre del material. Ahora dirán ustedes, bueno, y si son los mismos materiales, ¿para qué tener páginas de color amarillo y páginas de color azul si son los mismos materiales? Bueno, la explicación es sencilla. A veces cuando ocurre una emergencia en el transporte tiene que ir bien rotulado según la rotulación de las Naciones Unidas, la rotulación DOT para el transporte. Es decir, debe llevar el rombo con la clase de riesgo según la clasificación de las sustancias químicas, que son 9 clases, ¿no? Entonces debe llevar el rombo. Y aparte de eso, debe llevar el número de identificación del producto o el número de las Naciones Unidas. A un lado, dentro del rombo, abajo, pues debe ir siempre el rombo, la clase a la que pertenece y el número de las Naciones Unidas. A su vez, el transporte debe llevar estos 2 rótulos, el rombo y la placa naranja, como le decimos, al número de las Naciones Unidas. Debe llevarlo por los 4 lados del vehículo, es decir, por el lado derecho, el lado izquierdo, la parte posterior y en la parte frontal del vehículo. Dependiendo del accidente que tenga el vehículo, es posible que el rombo, por decirlo así, se suelte, se salga del vehículo, se dañe o se despinte, dependiendo si el vehículo se va golpeando, ¿no? Digamos un vehículo que se viene barranco abajo, va dando vueltas, y es posible que las placas, los números de las Naciones Unidas o los rombos se vayan soltando en el camino, o si están pintadas, se vayan raspando. No sabemos cómo puede quedar el vehículo, si estos rombos y estas placas van a ser de fácil visibilidad, acceso de visibilidad. Puede que el vehículo quede con las llantas hacia arriba, puede que el vehículo quede clavado de lado, en fin. Entonces, cuando llega el primer o los primeros respondedores, ellos, antes de acercarse al vehículo, a distancia, buscan el número de las Naciones Unidas o buscan ya el rombo de la clase a la que pertenece. Entonces, si no está el rombo, pero está el número de las Naciones Unidas, ellos ven el número y se van a las páginas amarillas. En las páginas amarillas
como está ordenado de manera numérica, ellos buscan y ya saben pues cómo se llama la sustancia y cuál es el número de guía que debe seguir para poder enfrentar esa emergencia. Asimismo, es posible que el número de las Naciones Unidas no aparezca, ¿ya? Pero sí aparece el nombre del material. Es posible que en los documentos de embarque ya se tenga el nombre del material. Entonces, si se tiene el nombre del material, asimismo, entonces uno va a las páginas azules, el cual se encuentra pues ordenado de manera alfabética, y uno busca el nombre del material, a lo que ya encuentra el número del material, asimismo ya sabe cuál es la guía, y ya sabe cuál es el número de las Naciones Unidas. Por eso es que se tiene las páginas amarillas y las páginas azules. Pero son las mismas sustancias. Las mismas que están en las páginas amarillas se encuentran en las páginas azules. Tenemos también las páginas naranjas, que son las páginas de las guías, ¿no? Entonces, en las páginas naranjas se cuenta con un título y número de guía. El título de la guía identifica los peligros generales asociados con los materiales de esta guía. Tenemos los peligros potenciales. El personal de emergencia debe consultar primero esta sección. Describe el peligro del material en términos de incendio y explosión y los efectos de salud debido a la exposición. El peligro potencial primario se encuentra primero. Permite a los respondedores tomar decisiones para proteger el equipo de respuestas a emergencias y a la población cercana. Título y número de guía. Información general. Describe las medidas de precaución que deben tomar los primeros en escena. Ropa protectora. Proporciona orientación general sobre los requisitos de los equipos de protección personal, incluida la protección respiratoria. La información de la ropa de protección es general y la selección correcta depende de la situación después de haber considerado las situaciones físicas y químicas del material, las condiciones climáticas, derrames o incendios, topografía, etc. Título y número de guía. Evacuación. Sugiere distancias de protección como medidas de precaución inmediatas para derrames pequeños y grandes, incluida una distancia sugerida para las condiciones en las que el fuego está presente o es probable. El término aislar indica una zona de no ingreso para el público y los primeros respondedores que no están equipados, entrenados y preparados para mitigar el incidente. El término evacuar indica que las personas deben ser retiradas de esta zona si se puede hacer de una manera segura. Si la evacuación es demasiado arriesgada, se puede considerar realizar la protección en el lugar en esta zona. Los materiales resaltados con verde en las páginas con bordes amarillos y azules indican al lector que consulte la tabla 1 que detalla las distancias de protección específica a los materiales con peligros tóxicos por inhalación. La tabla 2, materiales reactivos al agua y agentes de guerra química, páginas con bordes verdes. Es decir, si en las páginas azules o en las páginas amarillas encontramos sustancias que se encuentran sombreadas, ¿ya? Una vez que nosotros nos vayamos a las guías, en las guías nos suelen dar una recomendación de la distancia de aislamiento y las distancias de evacuación. Pero la recomendación de esas distancias de aislamiento y de evacuación que se encuentran en las páginas naranjas, que son en las guías, son solamente para aquellas sustancias que no se encuentran sombreadas. Si la sustancia se encuentra sombreada, entonces hay que irse a las páginas verdes, a las tablas 1 y a las tablas 2, para ver cuáles son esas distancias. Las distancias que se colocan acá, en las guías naranjas, no son las que se deben utilizar si es que la sustancia se encuentra sombreada. Para esta guía 2020, ¿ya? En relación a las guías anteriores,
La guía 2020 pone esa condición, ¿ya? En la parte inferior pone las distancias de aislamiento y de protección, y más abajo pone que si esta sustancia se encuentra sombreada, debe redirigirse a las tablas 1 y 2. O sea, es un recordatorio. En la anterior no había eso, entonces había que estar atento, y el que no estaba atento, pues se olvidaba de que estaba sombreada, de que tenía que ir a las páginas verdes, corría el riesgo, pues, de tomar estas otras distancias que por lo general son inferiores a las distancias que proponen las tablas verdes. Asimismo, en la otra parte de la guía consta de 2 páginas, tenemos la parte relacionada con la respuesta de emergencia. Entonces aquí viene fuego, proporciona procedimiento de extinción para incendios pequeños, incendios grandes y o incendios que involucran tanques o vagones o remolques y sus cargas. Derrame o fuga incluye recomendaciones generales y puede describir el procedimiento de respuesta para derrames pequeños y derrames grandes. Primeros auxilios proporciona orientación general antes de la búsqueda de atención médica avanzada. Las guías 120 y 121 se fusionaron en la nueva guía 120. La guía 121 permanece en blanco, ya que ningún material refiere a dicha guía. Las guías 161 a 166 fueron revisadas por la Comisión de Seguridad Nuclear de Canadá. Las guías 158, materiales infecciosos, fue revisado tanto por la OSHA como por la NIOSH. Estas son, pues, instituciones americanas, ya especialistas en el estudio de la salud ocupacional, ya por el contacto con sustancias químicas peligrosas. Las instancias de acción inmediata de precaución ahora se muestran en la subsección evacuación. En la guía 140 se incorporan una distancia de evacuación específica para incendios con nitrato de amonio. Existen nuevas frases sobre peligros específicos. En la guía 115 existe nueva instrucción para incendios y derrames de gas natural licuado. En la guía 116, nueva frase sobre el peligro de explosión de acetileno en ausencia de oxígeno. En la guía 119, nueva frase sobre el peligro de explosión de óxido de etileno en ausencia de oxígeno. En la guía 126, nueva frase de los peligros de inflamabilidad de aerosoles. En la guía 128, nueva frase sobre toxicidad por inhalación para el petróleo crudo. En la guía 135, nueva frase respecto a la toxicidad del pentaborano. Nueva frase que describe los peligros de un incendio con llamas invisibles para el etanol en la guía 127, para el metanol en la guía 131 y para el monóxido de carbono en la guía 168. La sección verde contiene la tabla 1, que son las distancias de aislamiento inicial y acción protectora, que sugiere las distancias útiles para proteger a la población en las áreas de derrame que involucran materiales con riesgo de inhalación tóxica, agentes de guerra química, materiales que emiten gases tóxicos cuando entran en contacto con el agua. En esta tabla, los productos se presentan en orden creciente del número de identificación de productos. La tabla 1, distancia de aislamiento inicial y acción protectora, indica para los derrames pequeños y grandes la zona de aislamiento inicial, la zona de acción protectora sugerido en la dirección del viento para el día y para la noche. Esas distancias designan las zonas que presentan riesgos de peligro durante los primeros 30 minutos que siguen al derrame y pueden aumentar con el tiempo.
Entonces, como ustedes ven aquí en la tabla, esta es la tabla 1. Aquí tenemos el nombre del material. Asimismo, comienza con la columna del número de identificación del producto, después viene la guía y después viene el nombre del material, ¿no? Es decir, utiliza la metodología de las páginas amarillas. En la tabla 1 es como que si estuviésemos en las páginas amarillas. Esto va a estar en orden numérico. Aquí dice derrames pequeños y derrames grandes. Tenemos aislar y tenemos proteger, tanto para derrames pequeños como para derrames grandes. Dentro de la columna de proteger tenemos día y noche, ¿ya? En derrames pequeños y en derrames grandes. Entonces, dependiendo de la sustancia química, usted o los respondedores a la emergencia ven pues si cuánto deben aislar o cuánto deben proteger. Aislar, por lo general, es acordonar un área. Eso es algo que lo puede hacer, por ejemplo, el conductor del vehículo con el auxiliar. Proteger significa ya evacuar. Evacuar a la población cercana. Eso es algo pues que efectivamente no lo va a poder hacer el conductor con el auxiliar. Eso es algo que solamente lo pueden hacer las autoridades. Las autoridades son las únicas que pueden ir a su casa a tocarle la puerta y a decirle que tiene que evacuar porque existe el peligro de una explosión o de una onda expansiva o una liberación de gases tóxicos. Solo la autoridad tiene esa potestad. Los ciudadanos comunes, no vamos a poder hacer eso. Lo que sí podemos es aislar. Asimismo, la tabla 2 son para los materiales reactivos al agua que producen gases tóxicos, que indica para cada material cuáles son los gases producidos cuando entran en contacto con el agua. En esta tabla los productos se presentan en orden creciente del número de identificación del producto. Esta es la tabla 2. Entonces, así mismo, aquí van a estar en orden numérico. El número de identificación del producto en la primera columna, el número de guía en la segunda columna y el nombre del material, ¿ya? Y el gas tóxico. El gas tóxico que van a generar al entrar en contacto con el agua. Por ejemplo, vamos cogiendo el 1412, guía 139. La sustancia se llama amida de litio. Esta sustancia, amida de litio, al entrar en contacto con el agua, va a generar este gas tóxico, NH3. NH3 significa amoníaco. Con todo, para los que no son químicos expertos, en la parte de abajo se indican las claves pues, de estas siglas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice HCI. Entonces, en la parte de abajo nos dice clave para fórmulas de riesgo de inhalación tóxica. HCI significa ácido clorhídrico. ¿Ya? Este que dice, por ejemplo, H2S. H2S significa sulfuro de hidrógeno. NH3 significa amoníaco. NO2 significa dióxido de nitrógeno. Estos son los gases tóxicos que se van a generar cuando cualquiera de estas sustancias que están enlistadas aquí entre en contacto con el agua. Entonces, en base a estos gases tóxicos que se van a generar, uno tiene que ir pues a las páginas azules para conocer cuál es el número de guía. El número de guía de este no va a ser este número de guía. Este número de guía que está aquí es el número de guía de esta sustancia. Pero esta sustancia, al entrar en contacto con agua, va a generar otra sustancia, otro gas tóxico, ¿ya? Y este nuevo gas tóxico hay que buscarlo
en las páginas azules para ver cuál es el número de guía para ese nuevo gas tóxico y en base a eso tomar las medidas de precaución. Esta es la tabla 2. Zona de aislamiento inicial. Define un área alrededor del incidente en la cual la población puede estar expuesta a concentraciones tóxicas de materiales peligrosos en dirección contraria al viento, es decir, a barlovento, y que es mortalmente peligrosa en la dirección hacia la cual sopla el viento, es decir, a favor del viento. ¿Ya? Entonces, esto es una sola zona de aislamiento inicial. Este es el punto donde se está generando el derrame o la liberación de gases tóxicos o el incendio, ¿ya? Una zona de aislamiento inicial es una distancia o es un radio, ¿ya? A la redonda que se toma, ¿ya? En base al tipo de incidente y al tipo de material. Zona de acción protectora. Designa un área del incidente en favor del viento en la cual la población se puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar la acción de protección y o sufrir graves e irreversibles efectos en la salud. Por motivos prácticos, la zona de acción protectora es un cuadrado cuyo largo y ancho es el mismo que la distancia en favor del viento mostrada en la tabla. Véase el diagrama de la página siguiente. Las acciones protectoras son evacuación, protección en el lugar o una combinación de las dos acciones. Es muy importante advertir que la zona de acción protectora no depende únicamente de la mera presencia de gases, vapores, sino también de su concentración en el aire. Durante el día hay un incremento de las alteraciones atmosféricas, creando una mayor dispersión de gases y vapores que resulta en una menor concentración tóxica en el aire y por ello requiere una zona de acción protectora menor que durante la noche. Durante la noche, los gases y vapores se disparan en forma calma. Esto resultará en una mayor concentración tóxica en el aire y en consecuencia necesitará una mayor zona de acción protectora. Ahora, existen pues los derrames pequeños y los derrames grandes. Derrame pequeño, generalmente un derrame que involucra un envase pequeño. Ejemplo, un tambor de hasta aproximadamente 200 litros, un cilindro pequeño o una fuga pequeña de un envase grande. Un derrame grande generalmente es un derrame que involucra un envase grande, más de 200 litros o múltiples derrames de muchos envases pequeños. Para cualquier cantidad intermedia, las distancias deberán ser estimadas entre las distancias provistas para derrames pequeños y para derrames grandes. Entonces, un tanque de 54 galones, por ejemplo, hasta un tanque de 54 galones podría considerarse un derrame pequeño. Más de un tanque de 54 galones ya debe ser considerado un derrame grande. Ni hablar pues de una cisterna, ni hablar de un autotanque, de contenedores grandes, esos ya son pues derrames grandes. Un isotanque, una fuga en un isotanque, aunque la fuga sea pequeña, pero es un isotanque, eso debe considerarse como un escape o una fuga grande. Zona de acción protectora. A ver, ¿cómo funciona esto? Digamos que en la tabla 1 nos dicen que debemos tomar una zona de acción protectora, por ejemplo, de 800 metros. ¿Ya? Es decir, hay que evacuar 800 metros. Entonces, este es el punto del incidente. Hay que evacuar 800 metros en la dirección del viento. El viento va así, ¿no? Va de izquierda a derecha.
hay que evacuar 800 metros para acá. Toda la población, todas las personas que encontremos para acá, a 800 metros, ya, en este radio, o en esta distancia de 800 metros, deben ser evacuadas. Entonces, se coge así. Del punto del incidente, se coge 400 metros hacia la izquierda, 400 metros hacia la derecha. Y de ahí, toda esa área que abarca estos 400 metros a la izquierda y 400 metros a la derecha, 800 metros. Toda esa área, 800 metros hacia adelante. Todo lo que se encuentre en esa área, 800 metros y 800 metros acá, ¿ya? Serían 800 metros cuadrados, básicamente. Todo lo que se encuentre a 800 metros cuadrados debe ser evacuado. Así es como los respondedores, las autoridades, calculan, ¿ya?, cuánto es que hay que evacuar. ¿Cuál es el radio, el diámetro que debe ocupar? Asimismo, si en la tabla 1 dice que hay que evacuar, qué sé yo, 1000 metros. 1000 metros, pues ya es 1 kilómetro. Entonces, asimismo, son 500 metros hacia la izquierda, 500 metros hacia la derecha, y de ahí, toda esa área, 1000 metros, 1 kilómetro en la dirección del viento, para allá. Todo eso, todas las personas que se encuentran ahí, todos los seres vivos que se encuentren en esa área de 1000 metros cuadrados, deben ser evacuados. ¿Cómo usar la tabla 3? La tabla 3 enlista materiales con peligro tóxico por inhalación, que más comúnmente se pueden encontrar. Esta tabla se usará para derrames grandes, es decir, más de 208 litros o 55 galones. Los materiales seleccionados son el amoníaco anhidro, el cloro, el óxido de etileno, el óxido de etileno con nitrógeno, el cloruro de hidrógeno anhidro o el cloruro de hidrógeno líquido refrigerante, el fluoruro de hidrógeno anhidro y el dióxido de azufre. La tabla 3, entonces, se va a utilizar para conocer las distancias de aislamiento y protección cuando exista alguna fuga o derrame grande solo en estos materiales, en el amoníaco anhidro, en el cloro, en el óxido de etileno, en el cloruro de hidrógeno anhidro, en el fluoruro de hidrógeno anhidro y en el dióxido de azufre. Solamente se va a aplicar la tabla 3 para derrames grandes en estas 6 sustancias, en estos 6 materiales peligrosos. ¿Ok? No se va a aplicar la tabla 1 de derrames grandes con estas 6 sustancias. Con estas 6 sustancias se va a aplicar es la tabla 3, cuando es derrames grandes. Cuando es un derrame pequeño, entonces se puede seguir aplicando la tabla 1 para estas 6 sustancias. Pero, repito, cuando el derrame o la fuga es grande, entonces ya no se aplica la tabla 1, sino la tabla 3 para estas 6 sustancias. Para las otras sustancias que no se encuentran dentro de estas 6, se deberá aplicar siempre lo que diga la tabla 1, indistintamente de que sea un derrame pequeño o un derrame grande. Muy bien. Asimismo, en esta tabla 3 también nos viene un cuadro para estimación de manera organoeléctrica, por decirlo así, ¿ya?, de la velocidad del viento. Usted sabe que dependiendo de la velocidad del viento, ¿ya?, un viento mediano, fuerte, alto, en base a eso va a ser las medidas de protección, las instancias de protección y aislamiento. Entonces aquí nos dice, para
tenemos una columna que está en millas por hora, otra que está en kilómetros por hora, una descripción internacional de los tipos de viento y la especificación, la interpretación, ¿no? Entonces dice, como nosotros estamos acá en Ecuador, vamos a aplicar pues los kilómetros por hora. Dice, para vientos menores a 10 kilómetros por hora. ¿Qué es un viento menor a 10 kilómetros por hora? Es un viento leve, dice. ¿Ya? ¿Y qué es un viento leve? Es un viento que se percibe sobre la cara, se percibe el susurrar de las hojas de las plantas, las veletas se mueven por la acción del viento. Es un viento leve. Para vientos que están entre los 10 y 20 kilómetros por hora, ese ya es un viento moderado. ¿Cómo sabemos eso? Pues se levanta el polvo y los papeles sueltos. Las pequeñas ramas de los árboles se mueven. Y para vientos mayores a 20 kilómetros por hora, son considerados vientos fuertes. Se mueven las ramas grandes de los árboles, se oye el silbido que el viento provoca en los cables de teléfono, los paraguas se utilizan con dificultad por efecto del viento. Entonces, eso ya son vientos fuertes. Un viento que uno sienta la brisa en la cara es un viento suave. Un viento donde ya se mueven ciertas hojas de los árboles y los papeles que están en el piso, los mueve o los levanta, ya es un viento moderado. Y un viento, pues, donde es difícil utilizar un paraguas, ya, donde ya se mueven todas las ramas del árbol, donde se escuchan los silbidos, donde fácil uno siente pues que es un viento fuerte, ya pues es un viento fuerte, ¿no? Entonces, esta tabla de estimación del viento es importante al momento de calcular la distancia de aislamiento y protección para estos 6 productos, ¿ya? Más aún si es de día o si es de noche. En base a esta estimación, porque, bueno, usted puede tener un medidor de viento, ¿no? Usted saca su equipo de medidor de viento y mide ahí ya la velocidad del viento. Pero si no tiene eso, entonces deberá aplicar esta estimación por medio de los sentidos, ¿no? Órganos eléctricos. Entonces, por ejemplo, aquí está la tabla 3, ¿no? Aquí dice distancia de aislamiento inicial y acción de protección para derrames grandes, para diferentes cantidades de los 6 gases, ¿ya? Más comunes. Entonces, aquí pues está el amoníaco anhidro, ¿no? Y aquí le da la opción. Es un carro tanque de ferrocarril, es un autotanque o remolque. Para el caso de Ecuador, va a ser esto, un autotanque o remolque. Es un tanque de agricultura, ¿ya? Sí, también podría ser. O múltiples cilindros pequeños. Sí, también podría ser. Este carro tanque de ferrocarril es lo que no se va a aplicar para nosotros. Pero sí podría ser cualquiera de estas otras 3 opciones. La más común sería el autotanque o remolque, ¿no? Entonces tenemos primero aísle a la redonda en todas las direcciones. Entonces aquí nos dice 150 metros es lo que hay que aislar con el autotanque o remolque, 150 metros. La zona de protección, si es de día o si es de noche. Miren, y aquí viene, debajo de día y de noche, viene viento leve, viento moderado o viento fuerte. Entonces, dependiendo de esa estimación del viento, de manera en base a nuestros sentidos, es que va a ser también, pues, los kilómetros, ¿ya?, que se debe proteger. Repito, proteger es evacuar. Entonces, para el autotanque, para una fuga de día con un viento leve, se debe proteger 0.9 kilómetros, es decir, 900 metros. Con un viento moderado, se debe proteger 0.5 kilómetros, es decir, 500 metros. Y con un viento fuerte, se debe proteger
0.4 kilómetros, es decir, 400 metros. ¿Ya? Asimismo, para la noche, con un viento leve, para un autotanque de amoníaco, se debe proteger 2 kilómetros. Para un viento moderado, 0.8 kilómetros, es decir, 800 metros. Y para vientos fuertes, 0.6 kilómetros, es decir, 600 metros. Repito, esta tabla 3 solamente se utiliza para derrames grandes y para esas 6 sustancias que mencionamos, que son las que más se comercializan y transportan a nivel mundial. Ahora hagamos unos cuantos ejercicios de práctica. Las páginas amarillas. Las páginas amarillas tenemos estos números de identificación. El 1670, el 1950, el 2313, el 2414 y el 2901. Ustedes, en los libros que tengan a la mano, en la GRE 2020, quiero que encuentren el número de guía y el nombre del material para cada una de estos números de identificación de productos que están enlistados aquí. ¿Cuál es el número de guía para el 1670 y cómo se llama el material? ¿Cuál es el número de guía para el 1950 y cómo se llama el material? Y así sucesivamente. Les voy a dar unos cuantos minutos para que busquen y después pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, digamos que ya buscaron. Ya. Entonces, el solucionario al ejercicio era el número de identificación del producto, 1670, le corresponde la guía 157 y el nombre del material es el perclorometilmercaptano. Para el número 1950, la guía es 126 y el nombre del material es aerosoles. Para el número 2313, la guía es la 129 y el nombre del material es picolinas. Para el 2414, la guía es la 130 y el nombre del material es tiofeno. Para el 2901, la guía es el 124 y el nombre del material es el cloruro de bromo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés, con las páginas azules. Les estoy poniendo el nombre del material y quiero que ustedes ahora me digan
cuál va a ser el número de guía y el número de identificación del producto para ese material. Asimismo, les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo hagan desde sus libros. Muy bien. Entonces, el solucionario. Para el nitrobenceno, la guía era 152 y el número de identificación del producto es el 1662. Para el cianuro de zinc, la guía es 151 y el número de identificación del producto es el 1713. Para el formol, la guía es 153 y el número de identificación del producto es el 2209. Para el aluminio fundido, la guía es 169 y el número de identificación del producto es 9260. Para el material que se llama AC, la guía es 117 y este no tiene pues un número de identificación del producto. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Aquellos que no tienen número de identificación del producto son aquellos que son consideradas armas químicas. Vaya pues. Pues. Ahora hagamos unos ejercicios. Dice, para cada uno de los ejercicios siguientes, encuentre la página guía naranja ayudándose con la información proporcionada. Identifique las instancias, zonas sugeridas en las páginas naranja y en las páginas verdes. Describa las características y los riesgos principales del producto. Esto lo vamos a hacer rápido. Dice, un tanque de 1000 litros sufre una fuga. 1000 litros ya es pues un tanque grande, ¿no? Por consiguiente va a ser un derrame grande. El número de identificación del producto es el 1824. Entonces, ustedes en las páginas amarillas buscan 1824. Ahí nos tiene que decir cuál es el número de la guía, donde vamos a encontrar toda la información necesaria, y nos tiene que decir cómo se llama la sustancia. Entonces, las páginas amarillas indican que el nombre del producto es hidróxido de sodio en solución o bien sosa cáustica en solución, y se cita que es la guía 154. Como la inscripción no está sombreada,
no hay necesidad de consultar la sección verde. La guía 154 corresponde a sustancias tóxicas y o corrosivas que no son combustibles. Como acción inmediata de precaución, se sugiere aislar el área en que se derramaron líquidos, estableciendo un perímetro mínimo de 50 metros en todas las direcciones. En la guía 154, en el apartado peligros potenciales, los peligros potenciales a la salud preceden a los peligros de incendio o explosión. Este tipo de material es tóxico cuando es inhalado, ingerido o entra en contacto con la piel. Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y o tóxicos. El tipo de material no es combustible. Otro ejercicio. Dice, un autotanque que transporta este material queda volcado sobre un costado y tiene una fuga por la trampa de carga superior. Un autotanque va a ser considerado también pues un derrame grande, ¿no? Vemos que tiene el número de las Naciones Unidas con el número 3. Significa que es un líquido inflamable. Y el número es el 1202. Entonces, así mismo, nos vamos a las páginas amarillas y buscamos 1202. ¿Cuál es el 1202? ¿Cómo se llama la sustancia? ¿Y cuál es el número de la guía donde vamos a encontrar toda la información para solventar inicialmente esta emergencia? El NIP es el 1202 y el material es un líquido inflamable. Clase de riesgo 3, cartel rojo, ¿no? Las páginas amarillas indican que el 1202 corresponde al diésel combustible o al gasóleo y se cita la guía 128. Como el material no está sombreado, no hay necesidad de consultar la sección verde. La guía 128 se refiere a los líquidos inflamables, no polar, no mezclables con agua. Como acción inmediata de precaución se sugiere aislar el área del derrame o escape como mínimo 50 metros en todas las direcciones. Si el derrame es grande, se sugiere considerar una evacuación inicial a favor del viento de por lo menos de 300 metros. En la guía 128, en el apartado peligros potenciales, los peligros potenciales de incendio o explosión preceden a los peligros para la salud. Este tipo de material es inflamable y los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. La mayoría de los vapores son más pesados que el aire y por ello se dispersarán a lo largo del suelo. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos. Ahora hagamos otro ejercicio. Si un camión está incendiándose a un costado de la carretera y tiene este rótulo, es decir, este es un explosivo de la subclase 1.4. Según la clasificación de las Naciones Unidas, los explosivos que pertenecen a la clase número 1 tienen una subclasificación que va desde el 1.1 hasta el 1.6, donde el 1.1 se considera pues la sustancia explosiva con mayor riesgo de causar daño, destrucción, ¿ya? Con mayor onda expansiva y mayor grado de destrucción. Y el 1.6 son sustancias también explosivas, pero con un riesgo muy ínfimo de que realmente exploten. Sin embargo, para el caso de los explosivos, existen dos guías que hay que considerar. En este caso es el 1.4. Para el 1.4, el rótulo indica que se trata de un explosivo de la clase 1.4. Una tabla de carteles
La guía 114 debe ser utilizada en los casos que incluyen materiales de la clase 1.4. Como los explosivos no son materiales sombreados, no hay necesidad de consultar la sección verde. ¿Ya? Véanse explosivos en la sección azul. Si el incendio incluye un remolque, se sugiere aislar el área por lo menos 800 metros a la redonda y considerar una evacuación inicial incluyendo al personal de emergencia fuera de un perímetro de 800 metros a la redonda. Es decir, aislar y evacuar 800 metros a la redonda. En la guía 114, en el apartado peligroso de peligros potenciales, los peligros potenciales de incendio o explosión preceden a los peligros para la salud. Este tipo de material puede explotar y lanzar fragmentos a 800 metros o más si el fuego llega a la carga. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y o tóxicos. Hagamos otro ejercicio. Ese, por ejemplo, con ese rótulo. Ese no es un rótulo de las Naciones Unidas, pero es un rótulo igual que dice peligro. ¿Ya? Generalmente se coloca este rótulo cuando el transporte lleva una carga mixta, es decir, lleva diferentes sustancias de diferentes clases. Para este tipo de rótulo, donde se lleva una carga mixta y donde no se conoce el número de identificación del producto, en estos casos se debe consultar la guía 111, que es para carga mixta o carga sin identificar. Como acción inmediata de precaución, se sugiere aislar un área mínima de 100 metros en todas las direcciones, hasta que se efectúe una identificación del contenido del vehículo. En caso de incendio, la distancia de aislamiento es de 800 metros a la redonda y se sugiere una evacuación inicial de 800 metros a la redonda. En la guía 111, en la sección peligros potenciales, los peligros de incendio y explosión preceden a los peligros para la salud. Como se desconoce el contenido del vehículo, se debe considerar la posibilidad de todos los peligros, es decir, inflamabilidad, corrosividad, toxicidad, explosión, etc. Por último, hagamos un último ejercicio. Dice, en el puerto marítimo, en instancias que una plataforma retira un isotanque conteniendo amoníaco, la válvula colapsa y sufre una fuga. La condición del viento es fuerte en la zona. Amoníaco. Amoníaco anhidro. Ese justamente se encuentra dentro de los 6 productos que más se comercializan y transportan en el mundo. El amoníaco es una sustancia pues tóxica, una sustancia que presenta riesgo de inhalación tóxica. Y ya nos están diciendo que la condición del viento es fuerte en la zona. Por consiguiente, para tomar las distancias de aislamiento y protección, nos vamos a ir a la tabla 3. ¿Por qué a la tabla 3? Una, porque la tabla 3 son para 6 materiales tóxicos, los que más se comercializan y se transportan. Y entre esos 6 está el amoníaco. 2, porque dice que la fuga se está dando en un isotanque. Un isotanque es considerado pues un contenedor grande. Por consiguiente, esta fuga es una fuga grande. Por eso es que nos vamos también a la tabla 3. ¿Ya? Y aquí ya nos está diciendo que la condición del viento es fuerte en la zona. ¿Ya? Recuerdan que decía que había para vientos leves, moderados y fuertes. Bueno, aquí ya nos está diciendo que la condición del viento es fuerte en la zona. ¿Ya? Entonces, las páginas de borde azul indican que el NIP es el 1005.
el material cita la guía 125 y está sombreado. La guía corresponde a los gases tóxicos y o corrosivos oxidantes. Como el material está sombreado y se trata de un derrame, las distancias de aislamiento inicial y acción protectora deben tomarse de la sección verde. En la sección verde, tabla 3, en el NIP 1005, se sugiere una distancia de aislamiento inicial de 150 metros a la redonda para los derrames grandes. En la sección verde de la tabla 3, en el NIP 1005, se sugiere una distancia de 0.4 kilómetros en la dirección del viento para la acción protectora de día. El personal de intervención en emergencias deberá decidir qué acción protectora tomar: evacuación, protección en el lugar o una combinación de las dos acciones. En la guía 125, en la sección peligros potenciales, los peligros para la salud preceden a los peligros de incendio o explosión. La guía 125 indica que el producto es tóxico y que puede ser fatal si es inhalado o absorbido por la piel. Por último, un barril de este producto está perforado y el producto se derrama en un charco de agua. Un barril con una perforación. Un barril se puede considerar un derrame pequeño. Sin embargo, el producto se derrama en un charco de agua. Por la calavera, vemos que es un producto tóxico, ¿no? Entonces, para los productos tóxicos que se mezclan, que al mezclarse con el agua generan otro gas tóxico, existe pues la tabla 2. Entonces, el NIP dice que es el 1689. Las páginas de borde amarillo indican que la sustancia se llama cianuro de sodio y cita la guía 157 y se encuentra sombreada. La guía 157 corresponde a las sustancias tóxicas y o corrosivas, no combustibles y que son susceptibles al agua. Como la sustancia está sombreada y se trata de un derrame, las distancias de aislamientos iniciales y acción protectora deben ser tomadas de la sección verde. Para este material, la sección verde indica que las distancias sugeridas se aplican a derrames en el agua. De lo contrario, las distancias de aislamiento inicial y de evacuación deben ser tomadas de la guía 157 de la sección Seguridad Pública. En este caso, el material es derramado en el agua y la distancia de aislamiento inicial sugerida en la sección verde es de 30 metros en todas las direcciones para un derrame pequeño y 100 metros en todas las direcciones para un derrame grande. Las distancias de acción protectora para el día y la noche también deben ser tomadas de la sección verde. La guía 157 indica que este tipo de sustancia es tóxico y no combustible, pero que un fuego producirá gases irritantes, corrosivos y o tóxicos. Para las sustancias que reactivas al agua, mención cuando es derramado en el agua, en la tabla 1, también se debe consultar la última parte de la sección verde, la tabla 2, donde se indican los gases con riesgo de inhalación tóxica producidos por cada material reactivo al agua. En este caso, el gas con riesgo de inhalación tóxico es el cianuro de hidrógeno. La búsqueda del material cianuro de hidrógeno estabilizado en las páginas azules cita a la guía 117, que corresponde a los gases tóxicos inflamables de peligro extremo. Muy bien, señores. Con eso hemos terminado esta breve capacitación acerca de la actualización y el uso de la guía de respuesta a emergencia 2020. Espero pues que toda esta información les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.